Mis amados hermanos, buenas noches. Este martes 29 ya de septiembre de 2020. Bendecimos al Señor, hermanos, por estar bien. Que la presencia del Señor siempre esté en sus hogares, con cada uno de ustedes. Estamos en esta jornada, como cada martes, para estudiar su bendita y bella palabra. Pedimos siempre al Espíritu Santo que Él sea el que hable en nuestros corazones, que esa palabra sea revelada, y que encontremos en la palabra la verdad. Cristo dijo: yo soy la verdad y la vida, el que viene a mí, dice. Y hermanos, eso es para esta tierra, encontrar la verdad, la riqueza de la palabra, esa palabra que tiene poder, ¿verdad? Que tiene ese poder de creativo, ese poder de recrear, de redención, y que podamos encontrar, hermanos, en este libro de Job alguna esperanza para vivir, por qué Dios prueba al justo. Ya hemos visto a través de los salmos, a través de la misma vida de Job, que dice: Dios prueba al justo, ¿verdad? Quiere ver de qué estamos hechos, quiere mostrar más su gloria, y el hecho de a veces de ponernos a prueba al Señor no es un tema solo de sufrimiento, hermanos, es un tema de que Él quiere poner su nombre sobre nosotros. Amén. Así que vamos a dar gracias en esta hora, ya dando gracias a Dios, hermanos, porque también este noveno mes del mes, mañana lo terminamos, llenos de su gloria, llenos de que Él nos bendice, nos provee lo necesario para vivir, para hacer, y sobre todo, hermanos, que llevemos la preciosa semilla del Evangelio dentro de nosotros. Amén. Oremos. Padre, te damos gracias en esta noche. Bendecimos, Señor, tu nombre. Damos gracias por cada hogar, por cada hermano, hermana, Señor, por cada familia. Te pedimos, Padre Santo, que siempre tu presencia esté con nosotros. Te damos gracias, Señor, por el pan que comemos, por la protección que nos das, por vivir en paz, con gozo, Señor, con alegría, y estamos con gratitud delante de ti, Padre. Si hay alguien, Señor, necesitado entre el pueblo de sanidad, de tu palabra, de tu presencia, Señor, sea, Padre Santo, tu poder manifestado a sus vidas. Y damos gracias, Padre, en esta hora, confiados en que tu Espíritu Santo está en la iglesia con nosotros, que nos enseña a orar, a cómo permanecer, y que pueda mostrarnos la obra de Cristo, Señor, y podamos encontrar la verdad en el Cristo crucificado, y conociendo también el poder de la resurrección. Padre, que tu palabra, Señor, se instale en nuestros corazones. Ahora, Señor, hay un nuevo pacto, Padre Santo, que ya no se escribe sobre piedras, sino sobre corazones, y esos corazones tienen que dar evidencia, Padre, de que llevamos tu preciosa palabra, la salvación, la redención sobre nosotros. Gracias, Santo Espíritu de Dios, y te pedimos, Señor, que sorprendas, Padre, aún al que comparte la palabra, que se ha preparado, y que tú, Señor, seas bueno con nosotros para que esa palabra también, Señor, sea buena tierra a este corazón, cada uno de mis hermanos, Señor, y podamos, Señor, vivir en la palabra. Gracias, Padre, Hijo y Santo Espíritu, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Así es, hermanos, como de costumbre también, ya Vladimir Búcar, un conocido de todos nosotros, amigo de la iglesia, amigo de nosotros, hermano en Cristo también, que ha estado colaborando con nosotros, le vamos a dar ya el tiempo. Así que, Vladi, el Señor te bendiga. Y usted, hermano, sea bendecido también en su casa, saque un cuaderno o algún dispositivo donde anotar, y sobre todo la preciosa palabra del Señor. Así que, Vlad, adelante, el tiempo es contigo. Hola, es un gusto estar una vez más con ustedes para compartir este estudio que ya llevamos 6 partes. Hoy es la número 7 del libro de Job, donde hemos estado dándole seguimiento, algunas cosas más a detalle que otras. El libro es muy extenso, tiene 42 capítulos. Sin embargo, hemos tratado de, hasta el momento que hemos llegado al capítulo 14, en estas sesiones, visto muchas cosas que son muy importantes, desde el momento que podemos ubicar a Job en la historia, como también ver el dilema, la prueba, la muerte de sus hijos, la pérdida de sus propiedades, la sarna, la respuesta de su esposa, y bueno, después aparecen sus 3 amigos. Pero hoy vamos a estar viendo una parte nueva, pero primero quiero saludar a todos aquellos que ya están conectados con nosotros, o los que se van a conectar y van a ver en diferido o posteriormente este estudio. Les saludamos en el amor de Cristo, hermanos, amigos, pastores, líderes, siervos, servidores, y aún personas que en algún momento pues tienen interés en conocer la palabra y no han conocido al Señor. Yo anhelo que la misma palabra se les revele y ustedes puedan conocer el camino de la verdad por medio de Jesucristo. El libro de Job, vamos a ver en esta oportunidad el capítulo 15. Ya para este momento hemos visto cómo ha transcurrido el diálogo de los amigos de Job
cómo ellos han dado sus consejos, han deliberado y han hablado sobre la situación que está viviendo Job. Y aparte de eso, pues no solo lo que están viviendo, sino lo que él está viviendo, están hablando de ellos, sino que también la respuesta de Job ante cada una de las presentaciones que están haciendo estos consejeros. Al tono de la plática se lleva un poco a un extremo, se agudiza, porque Job siente que lo están atacando y están actuando injustamente. Ya vamos a ver durante el desarrollo de lo que vamos a platicar en este tiempo que vamos a estar juntos, cómo también Job les dice cómo él actuaría si ellos fueran los enfermos y él fuera el sano. Hoy vamos a intentar ver los puntos más importantes de los capítulos 15 al 31. Usted me va a decir, ¿por qué tan abuelo de pájaro? Es que realmente desde el capítulo 15 en adelante, pues vamos a estar viendo acá la segunda participación de los amigos de Job en cuanto al consejo, que en realidad ha dejado ya de ser un consejo y se ha vuelto un campo de batalla, un cuadrilátero, donde ellos se sienten también aludidos por Job, porque Job les dice que pues no son buenos consejeros y que lo que le han dado a él ha sido una mala apreciación. Y hemos hablado de que tan importante es poder nosotros dar un buen consejo, porque la vida cristiana tiene esas dos partes. El tema de la devoción, que incluye la relación con Dios, la iglesia, la administración, pero está la segunda parte, que es la vida, es cómo vivimos. Y esto creo que es algo que pues debe ir acompañado de sentido común, del Espíritu Santo, de sabiduría, de la ciencia, inteligencia, lo que nos habla el libro de Efesios, en todos los beneficios que obtenemos al ser hijos, y cómo Pablo ora para que el Señor les dé a todos espíritu de sabiduría, revelación, entendimiento, conocimiento, para conocerlo a Él. A final de cuentas, es la voluntad perfecta de Dios, es la que queremos nosotros hacer y equivocarnos lo menos posible. Yo creo que usted está de acuerdo conmigo que queremos cometer la menos cantidad de errores, porque cada error que cometemos nos cuesta tiempo, nos cuesta relaciones a personas que dañamos o nos dañan cuando nos equivocamos, pérdidas de dinero, pérdidas de credibilidad, aún agitaciones en el alma. Todo eso en algún momento nuestra fe también se viene a erosionar y se rompen algunas cosas. Aún se puede ser que haya hasta pérdidas, no solo materiales, legales, pérdidas de salud, pérdidas de cosas muy importantes, y entonces es muy importante que podamos este libro verlo también como un libro terapéutico y rescatar las cosas buenas, que es lo que vamos a tratar de ver, y algunas cosas delicadas que lanza no solo otra vez de nuevo Elifaz, Bildad y Zofar, que vamos a verlo rápidamente en estos capítulos. Solo vamos a ver los puntos y las perlas tal vez que yo encuentro. Usted va a encontrar muchas más, porque la Biblia así va a ser. Usted va a leerla una y otra vez y otra vez, y va a encontrar cosas que ni siquiera se recordaba. Como dijo el gran evangelista Billy Graham, 100 veces he predicado Juan 3:16 y 100 veces he tenido un entendimiento diferente de ese verso tan conocido dentro de nuestro mundo cristiano. Bueno, entonces vamos al capítulo 15 y ya viene ahora la segunda ronda de los amigos de Job hablando sobre lo que él está viviendo. Vamos a ver solo algunos versículos y leemos el versículo 1. Respondió Elifaz temanita y dijo: ¿proferirá el sabio vana sabiduría y llenará su vientre de viento solano? ¿Disputará con palabras inútiles y con razones sin provecho? Tú también disipas el temor y menoscabas la oración delante de Dios, porque tu boca declaró tu iniquidad, pues has escogido el hablar de los astutos. Tu boca te condenará y no yo, y tus labios testificarán contra ti. Lo que están diciendo ellos es que Job, entre toda su defensa, está escondiendo su pecado, y él está utilizando un montón de fórmulas y de también sabiduría para confundirlos a ellos, y porque ellos le dicen en el verso 5, has escogido al hablar de los astutos, o sea, te vuelves muy habilidoso para
para que te contestemos. Y entonces ahora Elifaz se siente aludido e insultado porque Job no recibe su consejo. Yo creo que uno debe dar el consejo y ya quedará en la persona tomarlo o no. No debemos de ser como Ahitofel, ¿verdad? Que el consejero de David, que se suicidó cuando no hicieron caso de lo que él había dicho, porque sí era cierto. Ahitofel en su momento era un hombre, cuando estaba en la cumbre de su ministerio y su relación con Dios, y cuando él hablaba o él daba consejo, era como que Dios mismo hablara. Era una forma de decir que era tan certero su consejo a la palabra, que era como que Dios mismo la estuviera sacando de su misma palabra. No es que Dios fuera el que estuviera hablando, indudablemente, pues todos somos vulnerables. Pero aquí vemos entonces que esto lo que denota es de que hay en algún momento, una respuesta de este amigo, el cual se siente ahora atacado. Y ahora como ya tiene su bando, ya oyó que sus amigos también, no solo Bildad y Zofar, también hablaron fuerte contra Job. Él se siente como avalado por ellos dos, porque cada quien tenía que decir lo que tenía que decir realmente, pero cada uno ataca a Job cuando no Job escucha. Y me pongo a pensar, si ellos hubieran tenido una actitud diferente, tal vez la respuesta de Job hubiera sido diferente. Esto es como acción y reacción. Si yo con alguien y le hablo fuerte, seguramente me va a responder fuerte, ¿verdad? No necesariamente siempre así es, pero a veces uno puede perder los estribos. Por eso que tenemos que tener cuidado de no ser reactivos, sino ser proactivos, ¿verdad? En el versículo 9 de este capítulo 15, que vamos a tomar las perlas más importantes hasta llegar al capítulo que dijimos 31, dice lo siguiente. El versículo, vamos a ver, 9. ¿Qué sabes tú que no sepamos? ¿Qué entiendes tú que no se halle en nosotros? Cabezas canas y hombres muy ancianos hay entre nosotros. Probablemente era Zofar, el más longevo, más viejo. Muchos más avanzados en días que tu padre. O sea, le está diciendo a ellos que aunque la defensa de que está presentando Job es pretenciosa, haciéndose justo sobre Dios, Elifaz no sabe cómo llevarlo al punto del reconocimiento de tu error. Y él le dice en el verso 9, ¿qué sabes tú que nosotros no sepamos? O sea, ya te están diciendo, bueno, entonces tú te consideras el consejero, entonces mejor nos vamos porque, bueno, a la larga hasta hubiera sido mejor porque la verdad es que lo oprimieron mucho. Esta contienda se había derivado de esta diferencia de puntos de vista. Ellos dicen cabezas canas y hombres muy ancianos, o sea, como que la sabiduría de los años nos ampara, y así lo dijeron anteriormente. Job le dijo a ellos, yo esperaba con ansias la sabiduría de ustedes, pero me di cuenta que no hay de esa sabiduría. Seguramente sí hay, pero es que lo que pasa es que aquí entramos a un dilema de un tema nuevo que no se había dado, pues estamos hablando del recién estreno de esta nueva etapa, ¿verdad?, de la humanidad, en la que ya pues ellos estaban en el patriarcado, se estaba dando desde el tiempo de Abraham, y Dios estaba levantando su voz en medio de un pueblo que iba a ser sacado de Babilonia y formaba un grupo de seguidores que posteriormente se iban a convertir en una nación y que de ahí iban a ser el Salvador. Pero ellos eran indudablemente más grandes que Job, y uno de ellos superaba la edad de su padre, del mismo Job. Y entonces era triste ver que la experiencia que se debería haber tenido por la edad no había llegado. Eso es lo que uno anhela, que los años hablen, ¿verdad? Pero a veces nosotros no encontramos respuestas, y encontramos a veces en personas de menor edad de un mayor, es decir, no un niño, pero sí jóvenes sabios, y eso es tan de bendición. En el versículo 11 de siempre el capítulo 15 dice, en tan poco tienes las consolaciones de Dios y las palabras que con dulzura se te dicen. Yo no sé, bueno, para él tal vez eran palabras dulces, pero realmente tanto consolación como dulzura no había, eran muy pocos. Sí habían puntos rescatables, pero pesaban más
el desacierto que el acierto. ¿Cómo decirle? Alguien puede cometer errores, muchos errores, y tener un montón de pequeñitos errores de imprudencia, de falta de sabiduría, etcétera, lo que sea. Pero puede ser una persona que nunca haya errado y de repente peca una vez y ese pecado le vale por un montón, un asesinato o un pecado terrible. Entonces no es en sí la cantidad, sino que es lo que representa ese fallón. De igual manera, a Job, viéndolo desde lo que era la exhortación, le dieron un montón de exhortaciones buenas fuera de lugar y poquitías palabras de bendición, pero muy contadas, muy contadas. Entonces él decía, ¿dónde están las consolaciones? ¿Dónde están las dulzuras? Porque me tiren un montón de palabras que están en la Biblia, no necesariamente quiere decir que esas se aplican para mí. Eso es bien delicado, porque hay personas como Bildad, ¿verdad? Que citaba cosas y fuera de contexto. Y ya cumplí, decía, y realmente no estaba llegando a donde se tenía que llegar. El verso 15, Elifaz dice en el verso 15, he aquí, en sus santos no confía, y ni aun los cielos son limpios delante de sus ojos. Cuanto menos el hombre abominable y vil, que bebe la iniquidad como agua. Bueno, aquí lo que estamos notando nosotros es que dice, en sus santos no confía. Cierto, estamos totalmente de acuerdo que Romanos 3, bueno, eso fue dicho después, pues, pero Romanos, viendo toda la Biblia integral, Romanos 3, 10 al 12, dice, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Elifaz repetía los decretos que había recibido sus padres, porque él dice, como herencia, lo repito yo, es lo que se intuye en lo que él dice, pero no los aplicaba en la situación correcta. La verdad es que sí confía Dios en el hombre. Por eso, si este es el tiempo del patriarcado, la Biblia dice que a Abraham lo llamó su amigo. Dios confió en su amigo. Dios confía en nosotros, a pesar de nuestra infidelidad, a pesar de que Dios mismo sabe que nosotros tenemos pies de barro y nos tropezamos y todo. Dios confía, Dios se arriesga con usted y conmigo. Entonces lo que él está diciendo aquí, absoluto, es que en su santo no confía. Entonces, ¿en quién va a confiar? Bueno, usted diría, Dios no necesita confiar en nadie. Bien, en su unicidad y en su esencia, Dios no necesita de nadie, pero en este plan redentivo sí necesita del hombre. Dios hace necesario al hombre dentro de ese plan. Es inclusivo, es incluyente para con nosotros. En el verso 20 va a decir Elifaz todos sus días, hablando del hombre, dice, todos sus días el impío es atormentado de dolor, casi situando a Job en lo que está viviendo. Y esto en realidad no es cierto, y Job mismo, cuando lleguemos a verlo unos 6 capítulos más adelante, nos vamos a recordar de que no necesariamente el impío siempre es atormentado de dolor. No siempre, tal vez se lo está diciendo en el interior, que no vive en paz, pero realmente sí hay muchos impíos y muchos inconversos que viven en su paz, en su tranquilidad, en su sosiego, y no se sienten ellos ni condenados ni culpables. Tal vez nosotros los cristianos, que a veces la expectativa es muy alta y no la logramos cumplir, o hay muchos errores, o mucha gente alrededor y hay muchas reglas, que no es mala la regla, le digo, es importante vivir bajo reglas, pero a veces nos las ponen con tanto fiscal que se siente ahogada la persona cuando comete un pequeño error, y en esa acusación ya le cuesta caminar porque tiene muchos ojos alrededor de él. Verso 31, no confíe el iluso en la vanidad, sigue diciendo Elifaz, porque ella será su recompensa. Él será cortado antes de su tiempo y sus renuevos no reverdecerán. Está diciendo que sus hijos se murieron porque él es un vanidoso.
Y en cierta manera está hablando en segunda persona. En realidad, algunas veces sí son directos y otras veces hablan en segunda persona. Al decir todo esto, pues está de alguna manera aludiendo a Job con lo que está diciendo. Elifaz está separando a los tratos que recibe un inconverso o un impío que es un creyente que se apartó con un justo. Y yo le voy a ser honesto. Dios bendice a todos, sobre todos cae la lluvia, pero hay unas bendiciones especiales para los hijos que no tienen, los que no son hijos, o los que fueron hijos y se apartaron, como dijo pródigo. Pierde la herencia, pero ya no le dan herencia, lo visten, lo bañan, lo devuelven a la casa, pero ya no había herencia para él, pues, o sea, entonces hay cosas que se pierden y hay cosas que tal vez muchos ni siquiera van a obtener. Y entonces aquí está diciendo él que hay una brecha. Sí y no. En cuanto a las bendiciones que obtenemos por ser hijos, sí. Pero hay un beneficio que Dios le da a todos por igual. Porque por ser Dios el creador y ser Dios el Padre, aunque muchos no lo reconozcan como Padre, no lo quieran como Padre, Él es un Padre responsable en la tierra y hace crecer el que germine la tierra, que el agua también esté, el sol venga todos los días, y como dice el salmista, ¿verdad? Un día llama al otro día a la voz de tu palabra, a tu palabra o la voz de tu portentosa palabra. O sea, Dios está emitiendo su voz todos los días para sostener la vida en la tierra y en todas las creaciones que existan que nosotros no conocemos. Entonces, eso de separar, yo le voy a ser honesto, hay gente que es bendecida, hay gente que guarda normas, que guarda hasta principios bíblicos y no se ha convertido al Señor. Yo, hágame el favor, no estoy tratando de decir que entonces mejor quedémonos como inconversos y para qué eso de tanto ser cristiano y la iglesia. No, estamos hablando un tema de trascendencia, de eternidad. Eso es lo que le estoy hablando. Yo no le estoy hablando una cosa que usted no estemos conscientes que solo es un tránsito por acá, y no estoy hablándole solo de lo transitorio, estoy hablándole de lo eterno. En el capítulo 16, verso 1 al 4 dice Job. Ahora responde él ante lo que dice Elifaz. Respondió Job y dijo: muchas veces he oído cosas como estas. Consoladores molestos sois todos vosotros, dice Job. ¿Tendrán fin las palabras vacías? ¿O qué te anima a responder? También yo podría hablar como vosotros. Si vuestra alma estuviera en lugar de la mía, yo podría hilvanar contra vosotros palabras y sobre vosotros mover mi cabeza. Está diciendo Job, es fácil a ustedes que están del otro lado de la mesa, donde yo soy el acusado y ustedes son el juez que delibera y juzga. Pero si yo estuviera en su mesa, seguramente, yo podría responder diferente. Por eso me sois molestos. Me defraudaron. Esperaba más. Mira, hay gente que viene con el pastor y está bien, el pastor es una autoridad, un hombre, y la pastora es una mujer de Dios, y los líderes y servidores son gente de Dios, pero ellos le dan consejos para que usted construya su vida. Usted es el responsable de su vida, no el pastor. Él va a dar cuenta de la grey y de las cosas que dijo y de las cosas que no dijo. Pero también usted va a ser responsable. Usted no va a decir, es que yo no hice esto porque el pastor me dijo que no lo hiciera. No, usted tiene el Espíritu Santo también. Usted suma todo lo que oye y usted sobre eso basa su forma de actuar, porque usted no es una marioneta, usted no tiene codependencia, que es algo que sucede mucho en las iglesias, ¿verdad? Que nadie hace nada porque el pastor, como ahora se constituye como el padre, que hay algunas visiones en las iglesias que el pastor es padre, la mamá y la pastora es madre, y entonces como solo muchos venimos en Latinoamérica principalmente, no estoy hablando de otros países, Estados Unidos, Europa u otros lados de los continentes, pero aquí se da mucho que venimos de hogares disfuncionales. Nosotros venimos familias con problemas, entonces definitivamente adolecemos de ese problema de paternidad y claro, pues encontrar eso en la iglesia es lindo, pero no hay que abusar, ni tanto abusar el líder paternal,
ni el hijo con el que quiera no hacer nada y todo achacárselo y decirse lo que es el padre. Usted se le dan recomendaciones y el que toma la decisión final es usted, y usted construye su futuro y usted va a dar cuentas usted solito de cómo vivió en esta tierra. Verso 5 dice Job: pero yo os alentaría con mis palabras. ¿Qué haría Job si estuvieran del otro lado de la mesa? Yo os alentaría. Mire qué linda la palabra que él usa. Yo os alentaría, y la consolación de mis labios apaciguaría vuestro dolor. Qué belleza lo que él está diciendo, Job. Creemos de hecho que si él hubiera estado, y tal vez lo hizo en algún momento con personas que sufrían y le llegaban a pedir consejo. Él dice: la consolación de mis labios apaciguaría vuestro dolor. Verso 6: si hablo, mi dolor no cesa, y si dejo de hablar, no se aparta de mí. Lo que él está diciendo es que él comprende la situación, tal vez no comprende lo que está viviendo él y el por qué. Él está tal vez entendiendo en algún momento los para qué, ¿verdad? Porque a veces uno se encierra: ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? ¿Por qué esto? ¿Y por qué esto? Si usted no tiene respuesta y Dios no ha hablado, usted continúe hacia la meta, confiando en la palabra, en el carácter divino, en su amor y su misericordia, que a su tiempo Él va a responder. Job buscaba palabras de aliento, eso lo entendemos. No necesariamente palabras de aprobación, sino de comprensión. Su aspecto físico, cadavérico, espectral, era suficiente oprobio para su alma. Esto tenemos que tener cuidado cuando nosotros atendemos los casos. Por ejemplo, en Hebreos 4, verso 15, el escritor habla acerca de nuestro Señor Jesucristo y cómo Él entiende nuestra condición. Acompáñeme con la lectura. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Esa fue una de las razones dentro de las varias que nuestro Señor Jesucristo vino a la tierra. Él vino a humanizarse, Él vino a identificarse, Él vino a mezclarse, Él vino a ensuciarse con este cuerpo humano, pero que bendito sea su Padre, Él pasó la prueba sin pecado. Verso 9 del capítulo, estamos en el capítulo 16. Su furor me despedazó y me ha sido contrario. Crujió sus dientes contra mí aguzó sus ojos mi enemigo. Ese era tal vez el problema con Job, porque por un lado él quería entender, y eso está bien, pero la opresión, creo que la opresión del consejo, y no lo voy a justificar, porque a final de cuentas también Job, vamos a ver que va a reaccionar él después de que aparezca el cuarto amigo, que esperamos verlo en la próxima sesión, que va a aparecer y le va a hablar, y cuando Dios mismo se le aparece en el torbellino, Job se va a empezar a dar cuenta que el problema lo tenía él adentro. Sin embargo, Job reaccionaba, desgraciadamente, por lo que estaba viviendo y las agitaciones de su alma y la turbación de su sueño, y verse en la condición tan deplorable que él en algún momento decía: Dios está contra mí. Y por eso él dice: su furor me despedazó y me ha sido contrario. Él estaba enojado con Dios en esa parte, porque no entendía. Y ese es posiblemente no solo el defecto de Job, sino que el defecto de muchos de nosotros, que cuando nos pasa algo acusamos a Dios de odiarnos y de que Él se constituye en nuestro enemigo y nosotros nos volvemos víctimas. Y eso cualquier consejero, psicólogo sabrá y entenderá que cuando alguien se hace víctima es un problema. El alma se victimiza, y sacar a una persona de ese embrollo y de ese laberinto emocional, pues se puede llevar un buen tiempo. Indudablemente el Espíritu Santo cambia a cualquiera, y esa es la esperanza que tenemos nosotros con su palabra. En el verso 15 dice Job: cosí silicio sobre mi piel. O sea, puso el silicio, es como los restos de las brasas ya secas y frías, la arena, toda esa de lo que queda de alguna manera. Esto representa
que Él se hace uno con las cenizas, que Él dice, yo soy casi como estas cenizas. Y puse mi cabeza en el polvo. Mi rostro, dice el verso 16, está inflamado con el lloro y mis párpados entenebrecidos. O sea, esta es la parte como vulnerable de Job. Es una parte en la cual todos nos podemos identificar, mi amado hermano y amigo. El llorar, el sentirse como solo, y él está presentando esa vulnerabilidad. Y a pesar de no haber iniquidad en mis manos y de haber sido mi oración pura. Si usted necesita quebrarse, necesita llorar, si usted hágalo, como hizo Nehemías en el capítulo 1, cuando le cuentan la condición de Jerusalén y las puertas y el muro y la ciudad, y le pasan el reporte, dice que él se sienta y llora amargamente por la condición que está teniendo su pueblo. Él era un funcionario al servicio de estos reinos, ¿verdad? Y él, pues nadie esperaría que él perdiera la compostura siendo un diplomático, que son personas que se saben mantener en su carácter y no claudicar en sus emociones. Pero aquí vemos un hombre que está llorando. Yo le animo a usted de que usted haga su catarsis, que usted se vacíe, que usted saque, que vaya al altar de Dios, doble sus rodillas o cuando se baña, llore, quebrante, se saque, porque eso es saludable también para usted. No se guarde las cosas. Dicen que los hombres no deben de llorar, dice la canción del mundo, ¿verdad? Y la segunda parte de la canción dice por una mujer. Usted llore, saque, pero tampoco sea una persona que llora por todo, ¿verdad? Llore cuando tenga que llorar, no, donde no deba de llorar. Job está sacando su dolor interior, y dice que está inflamado su rostro de tanto llorar, porque ha derramado sus lágrimas. Esto es, el Apocalipsis 7:17 dice que el Señor o el Cordero que está en medio del trono pastoreará a todos y los guiará a fuentes de aguas de vida. Y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Mucha gente que lloró y sin comprender lo que estaba viviendo, Dios va a recoger en una redoma seguramente estas lágrimas y un día va a decir el Señor, yo soy tu justicia. Por eso hay que esperar cuando no se nos hace justicia y usted confiar que un día Dios le va a dar justicia en todo lo que usted haga. Vamos al capítulo 17. En el capítulo 17, aquí lo que logramos ver en el versículo 6 es que Job continúa su defensa ante Elifaz y le dice, él, hablando de Dios, me ha puesto por refrán de pueblos y delante de ellos he sido como tamboril. Job dice, me ha puesto como refrán, y en cierta manera era cierto. Recordemos que una de las razones por las cuales Dios nos prueba, lo mencionamos en las primeras dos partes del inicio de este estudio introductorio en ese momento del libro de Job, es que una de las razones por las cuales vienen las pruebas es para que Dios tenga una respuesta que dar a los adversarios. Somos cartas abiertas al mundo, y cómo usted reaccione, cómo usted actúe, cómo usted responda, eso será también una prédica, más que de púlpito o de estudio bíblico o de instituto bíblico o prédica ungida y profética. Es la prédica de la experiencia de la vida. Somos cartas abiertas, dice el apóstol Pablo en 2 Corintios capítulo 3, versículo 2 al 3, leemos. Nuestras cartas sois vosotros, dice él, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que sois carta de Cristo expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Qué impresionante. Quiere decir que hay una biblioteca que no es de papel y que no está en la tierra. Es una biblioteca espiritual en la cual las páginas son los corazones de las personas y van a haber personas que cuando vean a otras y oigan a otras y cómo ha respondido ante la vida, va a ser una lectura, un bestseller, va a ser hasta un Pulitzer se puede ganar la persona, pero como no vamos detrás de
de cosas de la tierra, ni diploma, ni reconocimiento, porque toda la gloria es para Él. Por eso dice el capítulo 4, Apocalipsis, todos un día tirarán sus coronas delante de Él, sus logros y todo lo que hicieron es para Él. Pues usted trabaja para sus hijos, usted trabaja para su familia, usted sirve en la iglesia para Dios, pero realmente todo es para Él, todo es para Él. Recordemos que un pensamiento que hablamos al principio sobre uno de los tópicos era que Dios también quería avergonzar a Satanás al ver que un simple mortal podía llegar a tener una comunión con Dios a pesar de sus errores, sus dudas, sus inquietudes. Toda esta prueba y la respuesta de Job al inicio era un revés en la propia cara del diablo a lo que él despreció y desaprovechó el codiciar el puesto del querubín que protege, que mencionamos anteriormente. Bueno, en este caso, esto es lo más significativo de este capítulo 17. Vamos al capítulo 18. Ahora va a aparecer Bildad con su segundo discurso, que es el otro amigo de Job, el otro sabio. Y leamos el versículo 3 del capítulo 18. Acompáñeme con la lectura. En tono interrogativo dice así: porque somos tenidos por bestias y a vuestros ojos somos viles. Mire cómo empieza él su exposición. El tono de Bildad ya estaba en la carne, ya no estaba en el espíritu, porque hablar con malas palabras, ahí sí no. Y yo si quisiera hablar un poquitito de eso, usted me dice, ¿y dónde está la mala palabra? ¿Y dónde está? Pues obvio, mala palabra no tiene que ser una soez o una palabra vulgar necesariamente. Aquí está diciendo, somos tenidos por bestias y a vuestros ojos somos viles. O sea, le está diciendo, tú crees que somos animales irracionales que no entendemos y que nosotros somos viles o somos impíos o estamos como tú. Es terrible la respuesta. Miren qué forma de entrar. Ya se había sentido él acalorado por las exposiciones anteriores y las respuestas también de Job. Él prácticamente está diciendo a Job que el impío es él, no nosotros, diría él entre líneas, y por eso te vino esta destrucción. La esperanza se acabó contigo. Antes no te lo pudimos decir por lo que estábamos viendo, pero ahora es menester que lo sepas. Wow. Cuando el enojo se sobrepone a la razón, se dicen palabras hirientes. Debemos tener cuidado que el sol no se ponga sobre nuestro enojo y no demos lugar al diablo, según lo dice Efesios. Bildad era negativo, se sintió ofendido y discurre en hablar de los juicios sobre los perversos, y esto se lo aplica a Job. Muchos muertos hay en tu vida, otros pierden su vigor como tú en una enfermedad. O sea, acude a consejos destructivos y toca sin tacto la llaga. Hay muchos creyentes negativos y esto les afecta el paso de su caminata hacia la madurez. Recuérdense el reporte de los 10 espías negativos que llegaron a la tierra prometida y van a dar el reporte y dice: nosotros somos como langostas frente a ellos que son enormes y grandes, y las ciudades están amuralladas y están armadas hasta los dientes. Y entonces ellos oyen el consejo de estos 10 espías y por temor, entonces deciden mejor tomar otro camino, y esto les llevó 40 años. Y solo los otros 2, ¿verdad?, que fueron los espías que dijeron, no, vamos, Josué y Caleb, ¿verdad? Ellos dijeron, tomemos la ciudad, Dios nos la ha dado, pero la mayoría en ese momento, todos se fueron detrás de la recomendación de la mayoría. Por eso hay que tener cuidado con lo que dicen las mayorías. Por eso en la iglesia no se es democrático cómo funciona la iglesia. Y hágame el favor, yo sé que muchas iglesias históricas, principalmente las iglesias organizadas a nivel mundial ya de muchos años, sí manejan mucho por las votaciones y todo, y lo respetamos y creemos que el Espíritu de Dios está ahí y Dios ha hecho cosas lindas y ha sostenido la obra en todo el mundo a través de las iglesias históricas, asambleas, iglesias de Dios y muchas iglesias bautistas, pietistas, etc.
Sin embargo, muchas veces no vamos a acudir a la elección, sino al consejo divino, al consejo de los sabios, y se va a guiar uno por ese consejo en la iglesia. En el versículo 8 dice así, en este capítulo 18, Job ahora va a responder: porque red será echada a sus pies y sobre mallas andará, lazo prenderá su calcañar, se afirmará la trampa contra él. En realidad esto lo está diciendo Bildad, no es Job, pero está diciendo que aquí se te puso algo de una prueba la cual tú no la superaste. Y esa es la gran calamidad de Job, que él no entiende por qué vino esta situación. Bueno, obviamente todos tenemos las inquietudes por saber, pero realmente yo le voy a ser muy honesto. El Espíritu Santo le va a revelar a usted, me va a revelar a mí, nos va a mostrar las áreas donde estamos flojos, vulnerables. Ya si usted hace caso, yo no hago caso, o nosotros nos justificamos de lo que estamos haciendo, pues entonces ya cada quien va a vivir como siente. Pero si uno quiere vivir de acuerdo a la palabra, va a ser impelado por el Señor y va a sentirse uno muchas veces también que el Espíritu Santo lo redarguye a uno para que uno haga cosas más espirituales que carnales y naturales en la vida. En el capítulo 19, ahora es la quinta respuesta de Job al respecto de esto que está pasando. Leamos del versículo 1 al 3 del capítulo 19. Respondió entonces Job y dijo: ¿hasta cuándo angustiaréis mi alma y me moleréis con palabras? Mire cómo él se sentía angustiado y molido, o sea, como que le pasó una aplanadora. Dios nos libre de ser aplanadoras cuando hablemos. Cierto, es que hermano, yo digo la verdad, y yo he oído pastores aplanadoras, líderes aplanadoras, predicadores aplanadoras: arrepiéntete, si no te vas a ir al infierno, y más por miedo va la gente a la iglesia. Máxime cuando hay desastres. Yo recuerdo que en el año, yo no era cristiano, en el año 76, cuando fue el terremoto acá en Guatemala, y el presidente Laugerud aquí en nuestro país lanza en cadena nacional diciendo que el país estaba pasando un tiempo difícil, y invita a un pastor evangélico, pastor José María Muñoz, el fundador de la Iglesia Príncipe de Paz, para que él dé unas palabras de arrepentimiento al pueblo, y la gente empezó a abarrotarse, a buscar las iglesias, a buscar a Dios, por el temor de lo que había pasado. Pero en medio de ello entraron en paz, se reconstruyó el país, cayeron ellos en una tranquilidad, en un sosiego, y se olvidaron de Dios. Usted no tiene que ser así. Dice acá: ¿hasta cuándo me angustiaréis y moleréis con palabras? Ya me habéis vituperado 10 veces. ¿No os avergonzáis de injuriarme? Job cuenta las acusaciones contra él de parte de sus amigos. 10 veces, dice el verso 3. Los amigos de Job le habían juzgado y acusado mal en 10 oportunidades. Dios está callado. Eso no significa que esté ausente. Dios está callado y presente. Ellos habían atropellado a sus amigos, a Job, como un molino a la masa. Y esto lo vivió nuestro Señor Jesucristo. Hay similitudes entre la injusticia de Job en unas áreas por parte de las cosas del diablo, pues, que le vinieron en el Señor Jesucristo. Son similares, sin embargo, pues en el caso del Señor Jesús son los vituperios a causa de la redención. Pero en Isaías 53, versículo 7, dice el profeta, profetizando de Jesús, 600 años, 500, 600 años antes: angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Hablando de nuestro Señor Jesucristo, en cierta manera, pues Job aquí sí abrió su boca. Es la gran diferencia con el Señor, porque Job se estaba defendiendo y buscando argumentos. Verso 4 del capítulo 19. Aún siendo verdad, dice Job: bueno, señores, ustedes ya me atacaron, me acusaron, me dijeron de todo. Marquemos un precedente. Él está con todas las llagas, supurando su cuerpo, maloliente, su aspecto es terrible. Pero él dice así: aún siendo verdad que yo haya errado. Ahora es que Job tiene sus momentos de conciencia, sus momentos de lucidez. Por eso la gente dice: es que
alguien en una isla que nunca le han predicado, ese no va a ser salvo. Si nunca le han predicado en una isla solitaria, que dudo que no haya llegado el evangelio, porque yo diría que al 80% ha llegado y el 20% pues va a ser el tiempo en que va a venir la salvación, según entendemos en la escatología bíblica. Después de eso va a venir el Señor. Todavía no, el Señor podría venir cuando Él quiera, es inminente su venida, pero sin embargo la retarda para que muchos lo conozcamos. Pero si esa persona no conoce al Señor, no le hablan del evangelio, dice el libro de Romanos, que nuestras conciencias, que todas las tenemos, toda la humanidad la tenemos, nos defienden o nos acusan nuestros razonamientos. Entonces, por la conciencia podríamos ser juzgados. Él dice, repito, aun siendo verdad que yo haya errado, sobre mí recaería mi error. O sea, él está diciendo, en ese dilema estoy, mis queridos amigos, les dice. Estoy tratando de descubrir y desenterrar, desenmarañar cuál es mi error, en qué fallé. Pero ustedes, en lugar de ayudarme a cavar para encontrar más piedras, me ponen encima, no me ayudan. Esa es la queja de Job. Verso 6, sabed ahora que Dios me ha derribado y me ha envuelto en su red. Está echando mano de lo que había dicho anteriormente su amigo. He aquí, yo clamaré agravio y no seré oído. Daré voces y no habrá juicio. Verso 8. Estoy en el capítulo 19, verso 8. Cercó de vallado mi camino y no pasaré. Y yo le voy a ser franco. A veces así va a ser en la vida. Cuando Dios dice sí, va a ser sí, se te abre la puerta. Cuando a veces Dios dice no, aunque tú quieras abrirla, romperla, bueno, la Biblia dice que el que no entra por la puerta, no solo de la salvación, sino de la decisión guiada por Dios, y se va por atajos y entra, se salta el muro y entra por otro lado, es salteador y es ladrón. O sea, así no se vale. En Cristo el fin no justifica los medios. Tenemos que llegar y entrar por la puerta y por el proceso divino para poder crecer y calificar, para que se nos diga un día, buen siervo y fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré, ven y entra al gozo de tu Señor, no porque hiciste trampa. Verso 17, mi aliento vino a ser extraño a mi mujer. Aquí vamos a notar algo que es probablemente la segunda vez que va a aparecer la esposa de Job, muy levemente. Dice, mi aliento vino a ser extraño a mi mujer. O sea, ¿qué está diciendo? No es su aliento, que él tenía un aliento malo. Entienda, está hablando poéticamente, es un libro poético. Está diciendo, ya no está cerca de mí para que ella me perciba. Ella aparentemente entendemos que se alejó, se fue con su mamá, se fue a otro lado. No quiso estar viviendo eso, ella estaba viviendo su luto. Y él viviendo lo que estaba viviendo, entonces dijo, mejor lo dejo a él con sus llagas y viendo cómo resuelve él, y yo me alejo a arreglar la cosa. Al final de la historia de Job, vuelve a tener hijos con su esposa. O sea, la esposa no fue mala, no la juzguemos severamente. Porque tu hablar es como el hablar de las mujeres mundanas, dice, de las necias, dice Job al inicio. Hay que entender, si usted pierde 10 hijos, hágame el favor, ¿cómo reaccionaría? No, es que vamos a dar gracias a Dios, Señor nos lo diste y tú nos los quitaste. Está bien, haga esa oración, pero a usted le va a doler. No esté pidiéndole a la gente ahí cuentas de moral, bueno, no de moralidad, sino de cómo usted responde. Tiene que estar en lugares donde lo acepten y usted pueda preguntar, quejarse, gritar. Hay un famoso libro que se volvió una película que se llama La Cabaña. Y ahí van a un padre de familia a averiguar acerca de la muerte de su hijo. Y un libro muy ilustrativo donde Dios se aparece, bueno, en forma femenina, aunque ahora pues todo lo están sacando en forma femenina por el tema de la defensa y el liderazgo de la mujer a flote. Impuesto, ¿verdad? Porque realmente todas las autoridades se reconocen, eso es otro tema. Pero dice, mi aliento, muriendo el punto. Mi aliento vino a ser extraño a mi mujer, aunque por los hijos de mis entrañas le rogaba. Aún los muchachos me menospreciaron, al levantarse hablaron sobre mí. No sabemos si estos muchachos a los que hace referencia está hablando de sus propios hijos en algún momento,
o está hablando de los jóvenes de la comunidad o de la aldea o del pueblo, de la ciudad donde estaban ellos viviendo? Lo que sí es que había lejanía, la gente se había apartado. El verso 14 anteriormente, perdone, no se lo mencioné, pero viendo atrás un poquitillo de este capítulo que estamos viendo, este capítulo 19, el verso 14 dice: mis parientes se detuvieron y mis conocidos se olvidaron de mí. Los moradores de mi casa y mis criadas me tuvieron por extraño. Forastero fui yo a sus ojos. Llamé a mi siervo y no respondió. De mi propia boca le suplicaba. Nadie se acercaba porque todos decían que él tenía seguramente la suerte negra o estaba bajo maldición. Lo más terrible para uno cuando uno pasa una prueba o un valle, una situación difícil, es la soledad. La soledad es terrible. Hay soledades que son como bendecidas. Hay gente que aprende en las soledades. Pero hay soledades destructivas. Hay gente que no se le acompaña. Y qué triste, porque tuvo muchos amigos cuando tenía cosas. Pero cuando ya no las tuvo, eso lo cargó. Igual le pasó al hijo pródigo. Todos estaban con él por el dinero y por lo que él pagaba todas las rondas en las cantinas, en los bares, disipándose en el pecado y en lo malo. Pero realmente cuando él perdió todo, nadie se quedó, solo los cerdos lo acompañaron en su infortunio. Él estaba solo y su esposa seguramente también pasó esta prueba separada de él. No vamos a decir fue correcto, no fue correcto, son un matrimonio en las buenas y en las malas. ¿Qué pasó con el pacto matrimonial? No sabemos. Lo que sí es que al final estaban juntos, y no dice la Biblia que era otra mujer, sino que era la misma mujer. Y vamos a ver un tema de eso también, haciendo alusión acerca de cómo él estaba en su corazón con respecto a las mujeres. Veamos algo más adelante. Vamos a ver el versículo 25. Capítulo 19, verso 25. Esta es una de las declaraciones que en medio de esta situación Job logró decir, y no era una fórmula como sus amigos que la decía en automático, sin pensar. No fue una confesión positiva tampoco, que declaro para que no me venga algo malo, porque yo ya le aclaré cuando se dice comúnmente que lo que tanto pensamos nos viene, y Job tanto está reflexionando sobre que la prueba, le vino la prueba. Eso no es así. Eso es saber quién se inventó. Eso de que tanto está pensando lo mismo le viene, eso no es, pues obvio, ¿verdad? Que si usted dice no tengo trabajo, no le va a venir porque solo pensando en eso está y no va a ir a buscar trabajo. No estoy hablándole de eso. Verso 25 dice: yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo, y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo, no porque ustedes me lo presenten, se lo está diciendo a sus amigos, y muchos ojos lo verán y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. Y esta creo que es una respuesta que es una bofetada, y creo que el diablo todavía tiene colorado la mejilla, tiene roja su rostro, porque el diablo cuando falló y todo, él debería haber dicho esto: yo sé que mi Redentor vive, yo fallé, me rebelé, y una tercera parte de los ángeles, Señor, perdóname, ten misericordia. No, el diablo nunca hizo eso. En cambio aquí Job sí está diciendo: yo sé que aunque no entienda, no comprenda, no sé, he respondido mal. Mis amigos me llevaron a un umbral donde yo respondí mal. Cierto, tal vez tengo algo de orgullo, y seguramente va a tener un gran orgullo. Y va a ver usted más adelante, y por favor yo le suplico que usted no pierda toda la línea de estos estudios, porque más adelante van a aparecer dos grandes y gigantes monstruos, enormes, míticos, los cuales estaban en el estanque del corazón de Job. Y vamos a ver si a usted le pusieran a pescar en su corazón, a ver qué sacamos, mi amado hermano. Hay una película ahorita de un tiburón gigante, no recuerdo el nombre, que la están dando en el cine. Megalodón se llama, que es un tiburón gigantesco, come ballenas, imagínense.
Dios no quiere que si el Señor venga a pescar a nuestro corazón nos saque un megalodón. Usted dice, no, yo tengo un pupito, un pececito así, chiquitillo, decorativo. Dory, de la película, ¿verdad? de Disney. No, es posible que hayan lagartos y cosas feas. Ahí vamos a verlo más adelante, qué es lo que representan estos animales que van a aparecer en esta historia. Pero la respuesta es buena. Usted diga, cuando está en esa tribulación y no la entienda, yo sé que mi Redentor vive y Él me va a levantar aún de esto. Él se va a levantar sobre este polvo tirado, y seguramente Abraham debe haber leído esto o lo oyó, le llegó con la tradición oral. Al fin se levantará, o Él levantará del polvo porque Él es justo. Tal vez eso mismo esperó Abraham cuando él estuvo dispuesto a matar y a poner en el fuego, en el holocausto, a su hijo Isaac. Porque dice la Biblia en los héroes de la fe de Hebreos 11, que Abraham estaba dispuesto a dar a su hijo en fuego y matarlo, sabiendo que aún de las cenizas Dios le podía levantar descendencia. Qué fe tan férrea la que tenían. Y aunque estemos deshaciendo nuestra piel, nuestra situación esté terrible y en mi carne he de ver a Dios, a pesar de esto tengo la confianza que le he de ver. Este es un momento de lucidez que tuvo Job, al cual veré por mí mismo y mis ojos lo verán. O sea, y no otros, será mi experiencia. Yo podré conocerlo de una manera que no me lo contaron, sino que yo lo estoy viviendo en carne propia. Y espero que usted desde su casa pueda dar un amén juntamente conmigo, porque esta respuesta es maravillosa. Esta es una revelación tremenda de la resurrección postrera y del milenio. Aún en los hornos se pueden recibir los tesoros de la oscuridad, dice Isaías capítulo 45. Qué bella escritura, perla maravillosa que se encuentra en este capítulo 19. Vamos al capítulo 20 y avancemos. Ahora va a hablar Zofar y dice él en el verso 1. Respondió Zofar Naamatita y dijo, por cierto, mis pensamientos me hacen responder. La segunda intervención de él. Y por tanto me apresuro, la reprensión de mi censura he oído. Que esto no era una cosa que uno se sintiera pues aludido. O sea, si uno está fallando y está dando mal un consejo, bueno, perdonen, me equivoqué, es lo que hay que decir, ¿verdad? No, usted no es Dios el que para que usted diga que usted no se equivoca. Pero y me ha de responder el espíritu de mi inteligencia. Pero en el verso 5, que es el que quiero yo destacar, la perla que encontré, es lo siguiente. Miren lo que él va a decir. Que la alegría de los malos es breve y el gozo del impío por un momento. Aunque subiera su altivez hasta el cielo y su cabeza tocara en las nubes, como su estiércol perecerá para siempre. Los que hubieran visto esto dirán, ¿qué hay de él? Otra vez las palabrotas, ¿verdad? O sea, aquí desde uno que está diciendo que es bestia y ahora otro le está diciendo que es estiércol. Así los están comparando. Mire, ya subido tono, uno dice cosas así. Yo creo que dejé inconcluso un punto anteriormente, donde le dije que cuando usted esté enojado, esté pasando una prueba, una tribulación, haga pacto con su boca, entre otros pactos que va a hacer con sus ojos, vamos a ver más adelante, Job. Pero no hable tontería ni necedades, no diga palabras necias, vacías, mejor cállese. La Biblia así lo dice en Proverbios, ¿verdad? Que es mejor tomado el necio cuando calla, es tomado como sabio. Imagínense, mejor cállese y no hable cuando esté en esa situación difícil. Aquí está una cosa interesante. Aquí está diciendo Zofar que los malos no van a vivir bien. Bueno, obvio, todo esto se va a acabar, pero sí muchos malos van a vivir bien. Si no, mire usted, mucha gente mala y perversa que hizo barrabasadas, cosas terribles durante toda su vida, nadie los descubrió y vivieron muy bien. Sus hijos hasta les salieron buenos. Entonces esto no es tan así. O sea, manejarlo esto como un absoluto no es cierto. Y el gozo del impío es por un momento, dice él. Esta alegría, porque no es un gozo, que el gozo es un fruto del Espíritu Santo, la alegría es una emoción del alma, se puede sustituir por otro afecto. O sea, sí es cierto, es momentáneo, pero muchas veces le dura un montón de tiempo al impío. Bueno, es terrible. Considera a Job que Job está actuando incorrectamente. Es esta porción en la que te vino por ser impío.
Bueno, el punto es que él está hablando que a los impíos en la tierra le va a ir mal, y eso no es cierto. Job va a presentar una defensa en el capítulo 21, que ahorita lo vamos a abordar, y va a hablar algo que muy pocas veces se ha hablado. Tal vez Santiago lo ha hablado un poco, Jesús tocó un poco el tema, pero hay nadie más. Y aquí Job sí va a hablar del inconverso, va a hablar del impío, principalmente del impío, Rasha, ¿verdad? El que conoció la verdad y se apartó. El salmista va a hablar también de su experiencia, el simbalista de David. Él en algún punto dice: vi la prosperidad del impío, dice, y casi se resbalan mis pies. ¿Por qué se resbalan sus pies? No porque el rico tenga, porque usted puede estar en la parte de un rico y él tener su carro del año y usted andar en bus, y los dos tener al Señor. Tienen que aprender a convivir ambos. Eso es un nivel de madurez en la iglesia. Si no pueden convivir, entonces mejor sepárenlos, pues, porque va a ser más estorbo para el otro. Capítulo 21, versículo 7. ¿Por qué viven los impíos? Se envejecen y aún crecen en riquezas. Se envejecen, o sea, la vida les va bien. Su descendencia se robustece a su vista. Es que hay mucha gente, o que se apartó del Señor o no cristiana, que tienen una buena vida saludable. No digo solo dinero, buena vida saludable. Mucho cristiano vive una vida frustrada, tiene una vida frustrada. Usted tiene que vivir relajado, tranquilo. Tampoco le digo que usted, el Señor viene mañana, como dice el libro de Proverbios del perezoso, oye, que viene su calamidad, y se voltea y se mueve en la cama y dice ya va a pasar, y le cae como un gigante su pobreza y como un fuerte hombre armado su calamidad. No estamos hablando de eso, estamos aquí hablando de que hay mucha gente que le va bien y hay mucho cristiano que no le va bien y es cristiano. Su descendencia se robustece a su vista y sus renuevos están delante de sus ojos. O sea, sus hijos pues están creciendo, cosa que Job lo vivió temporalmente. Sus casas están a salvo de temor y la casa de Job destruida. Ni viene azote de Dios sobre ellos. Bueno, usted entiende qué es lo que le pasó a Job y por qué está diciendo él mismo eso. Se le impide, el que no tiene nada con Dios le está yendo mejor que a mí. Sus toros engendran y no fallan, y los de él se murieron, que les cayó fuego del cielo. O se los robaron los sabeos y se los llevaron. Paren sus vacas y no malogran su cría. Salen sus pequeñuelos como manada y sus hijos andan saltando. Al son del tamboril y de cítara saltan y se regocijan al son de la flauta. Mire cómo le va al impío re bien. Pasan sus días en prosperidad. Y escuche bien esta última parte. Y en paz descienden al infierno. O en paz descienden al Seol. Lo que está diciendo Job aquí es una máxima en la vida. Te fue bien, te fue mal, tuviste casa, no tuviste casa, te salió bueno el marido, te salió mal el marido, tus hijos te salieron buenos o te salieron malos, o te enfermaste o no te enfermaste, o te robaron, viviste injusticias, o te quedaste solo, o te volviste a rehacer tu vida y te salió peor, mejor te hubieras quedado solo y la vida te jugó la vuelta. O prosperaste, pues también, tuviste muchas cosas y te fue re bien, seguiste con Dios, o de repente te apartaste y te acuerdas de los buenos días con Dios, pero lo único que tienes consuelo es tu riqueza. Como haya sido tu vida, no importa, lo importante, bueno, sí importa pues, pero lo que le está tratando él de decir en este contexto es: cómo termines es más importante de cómo empezaste o cómo viviste. Cómo termines, cierto, tenemos que aprender a vivir quieta, sosegadamente, creciendo en el Señor. Ese es otro tema, es un tema de madurez, esto es un tema, pero está hablando aquí el contraste con el impío. Esto no lo estoy yo tratando de forzar el verso que diga eso. Está hablando del impío que prospera y en contraste con él que era un justo que prosperó y le fue mal. ¿Quién está mejor? Él está diciendo: ellos van a vivir felices, indiferentes y en paz, van a morir, van a descender a la sepultura pues, y ahí termina su vida. Mientras yo estoy luchando para tratar de comprender que en esta devastación hay un plan, hay una razón. Estoy tratando de que Dios escudriñe en mí ¿qué hay ahí? Que eso no está ayudando en mi entendimiento y en mi comprensión de las cosas que están pasando. Quiero leerle a usted Salmo 139, verso 23 al 24. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón.
Pruébame y conoce mis pensamientos y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Aquí no sabemos si el salmista, por este ejemplo de Job, escribe esta advertencia: Señor, mejor examíname antes, pero que no me venga destrucción después, porque tú quieres provocarme con el diablo para darle un revés a él y tener una respuesta que darle al adversario. Ahora este versículo ya le podemos dar Salmo 139, 23 al 24, darle un sentido nuevo también, que es un tono de advertencia. Hazlo antes de que vengas a probarme con el diablo. Los impíos viven, se envejecen, llegan a viejos y tienen riqueza. Así es la vida transitoria, está hablando él. Pregunto, ¿cómo le está yendo a usted? ¿Cuál es su reflexión de vida? Busque a Dios y dígale que el Señor le muestre cuál es el propósito. Esta respuesta que estaba dando Job está revolucionando mucho la línea de pensamiento de que los justos sufren y los impíos no. Y es incorrecto. Muchas veces el justo sufre y el impío prospera. Eso sí es cierto. En Hebreos 12, del 7 al 8 dice: si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien su padre no disciplina? O sea que esto lo deberíamos decir cuando alguien acepta a Cristo, ¿verdad? Dentro del paquete, hermano, le viene el nombre nuevo, salvación, usted si hoy muere, se va con Cristo, es hijo, pertenece a la familia de Dios, pero también le viene el chicote. A los que no saben eso, que son otros países, es que le viene disciplina, le viene la vara de parte de Dios. Dios nos va a corregir porque nos ama. Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, dice acá Hebreos, entonces sois bastardos y no hijos. Proverbios 29:15 amplía este pensamiento y dice: la vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho que no es corregido, aquí dice consentido, avergonzará a su madre. Vamos al capítulo 22, ya vamos en la recta final para llegar a este grupo de versículos, de capítulos previo a la aparición del cuarto amigo de Job, que vamos a ver en la siguiente reunión. Ahora en el capítulo 22 va a aparecer Elifaz con su tercer discurso y va a volver a hacer un mal juicio de Job. No nos vamos a detener ahí, en realidad solo lo quiero mencionar. Luego en el capítulo 23 Job va a volver a responder sobre esta situación y él quiere presentar delante de Dios su queja. Dice el capítulo 23 verso 2: hoy también hablaré con amargura, porque es más grave mi llaga que mi gemido. ¿Quién me diera saber dónde hallar a Dios? Él está ahora buscándolo. Yo iría hasta su silla, expondría mi causa delante de él y llenaría mi boca de argumentos. Bueno, ahí esto guárdelo en su mente. Él tiene un montón de argumentos de defensa a favor de él, en desventaja con Dios, acusándole. Y ahí hay un problema. Ese es un problema entre Dios y Job, o entre Job y Dios, viceversa. No es entre sus amigos. Estos amigos de Job representaron mal a Dios. No fueron buenos ni hábiles consejeros, no lo llevaron al arrepentimiento, no lo consolaron, no lo llevaron a que él pudiera ver a Dios en medio del consejo. Y él dice: yo necesito tu intervención. Ya le está clamando esta intervención. Verso 5: yo sabría lo que él me respondiese y entendería lo que me dijera. Mire el capítulo 23, verso 10: mas él conoce mi camino, me probará y saldré como oro. Yo sé que algo va a suceder. Pero es terrible todo el mundo dice: no, hombre, que tenga paciencia. Allá lo miro a usted como Job, pasando. Si usted con algo menor, yo con algo menor, lo dejo a usted en paz. Yo con algo menor ya estoy ahí que atribulado, no duermo, ando cargado. Y este hombre con esto que estaba viviendo, imagínense ese escenario terrible. 10 hijos muertos, todo perdido, su tierra destruida, su cuerpo lleno de llagas por casi 10 meses o 11 meses, terrible. Su esposa separada llevando su luto aparte. Y tus 3 amigos tirándole piedras, lapidándolo con un montón de palabras incorrectas. Lo dejo a su criterio para que usted escudriñe. ¿Qué haría usted? Verso 10.
Repito, mas Él conoce mi camino, me probará y saldré como oro. Tremendo, tremenda la respuesta que da aquí Job. Y él está apelando a la soberanía divina. Capítulo 24, versículo 1 en adelante. Ahora Job va a decir, pues entonces si Dios está la maldad prevaleciendo, entonces Dios es indiferente a la maldad. Él está haciendo sus razonamientos y su lógica. Puesto que no son ocultos los tiempos al Todopoderoso, porque los que le conocen no ven sus días, traspasan los linderos. Esa palabra linderos es el mandamiento, se saltan el mandamiento. Roban los ganados y los apacientan. Se llevan el asno de los huérfanos y toman en prenda el buey de la viuda. O sea, sí está hablando literalmente, pues, pero también tiene una connotación espiritual. Hacen apartar del camino a los menesterosos y todos los pobres de la tierra se esconden. He aquí como asnos monteses en el desierto salen a su obra madrugando para robar. El desierto es mantenimiento de sus hijos. En el campo ciegan su pasto y los impíos vendimian la viña ajena. Él está diciendo que hay mucha gente que está haciendo cosas malas. Verso 13, ellos son los que rebeldes a la luz, nunca conocieron sus caminos, ni estuvieron en sus veredas. O sea, Job está diciendo, todo esto, hay gente malvada. Quiere decir entonces que él no va a hacerle justicia a todos. Y eso no es cierto. Lo que está viviendo Job es algo muy particular, pero no es cierto lo que está él diciendo. Quiere decir que muchas cosas que vamos a encontrar en este libro no son aplicables a la vida, ni son aplicables a la verdad. Hay mucha distorsión por el tipo de mensaje, pero sí hay cosas rescatables que son las perlas, y espero que las que les hayamos presentado anteriormente lo lleven a usted a comprender cómo se vive en una situación de este nivel. Vamos a terminar en el capítulo 29 porque dijimos que hasta el 31 íbamos a hablar, solo vamos a decir unas cosas más. En el 29, verso 2. ¿Quién me volviese como en los meses pasados? Esto afirma aquello que dijimos, que su prueba no duró más de un año. Como en los días en que Dios me guardaba, cuando hacía resplandecer sobre mi cabeza su lámpara, a cuya luz yo caminaba en la oscuridad, como fui en los días de mi juventud, cuando el favor de Dios velaba sobre mi tienda, cuando aún estando conmigo el Omnipotente y mis hijos alrededor de mí, cuando lavaba yo mis pasos con leche y la piedra me derramaba ríos de aceite. Verso 7, cuando yo salía a la puerta del juicio en la plaza hacía preparar mi asiento. Esta era una costumbre común que hasta el tiempo de la reina Esther se dio, ¿verdad? Que salían los justos a la puerta del juicio. Y él empieza a describir todo lo que él vivía. A veces también uno va a tener como recuerdos buenos. Y usted también, cuando pasa calamidades, recuérdese los tiempos en los que Dios tuvo bondades, no solo materiales, eso le va a alimentar. Recuerde las misericordias que Dios ha tenido, lo que ha hecho Dios a su favor a pesar de que nos hemos apartado. Recuérdese cómo Dios le pagó de bien cuando usted actuó mal. Yo recuerdo la misericordia de Dios, porque su benignidad me guía al arrepentimiento que tuvo conmigo cuando yo fui necio y quise apartarme o en algún momento actuaba, aún estando en el Señor, tratando de hacer mi propia voluntad y Dios estorbaba. Yo le he dicho a muchos jóvenes, esta chica, dicen ellos, ya no me respondió la llamada, yo intenté cortejarla, hermano, yo traté de hacer las cosas bien, pero ella no me da muestras de interés, tal vez no es la indicada y Dios está librándote de algo ahí. Tienes que ser paciente y esperar en el Señor que Él dé su respuesta. Capítulo 31, que ya es el último que vamos a ver, ya dejamos algunos en el camino sin poderlos dar algunas perlas, pero yo lo animo a que usted los busque. 31 dice, hablando de su esposa, no tanto de su esposa en sí, sino él no caer en la tentación con las mujeres. Mire qué dice el 31. Hice pacto con mis ojos. ¿Cómo pues había yo de mirar a una virgen? Porque qué galardón
me daría de arriba Dios? ¿Y qué heredad del Omnipotente desde las alturas? No hay quebrantamiento para el impío, y extrañamiento para los que hacen iniquidad. ¿No ve él mis caminos y cuenta todos mis pasos? Verso 5. Si anduve en mentira, y si mi pie se apresuró a engaño, pésame Dios en balanza de justicia, y conocerá mi integridad. Y ahí donde Dios lo va a empezar a vapulear después cuando aparezca, porque ya eso de la integridad está bien, pero ya volverse ese su defensa, su escudo, aún contra Dios mismo, a nadie creo que le cae bien. Y el último verso, la última parte del verso 40, dice, aquí terminan las palabras de Job. Bueno, lo vamos a dejar hasta acá. Todo esto que estamos hablando, de estas perlas y puntos más importantes relacionados con esta historia. Y quiero animarlo a usted, a que usted le diga, Señor, como hicimos la vez pasada, no comprendo qué está pasando, pero pido que tu gracia venga, me asista y me ayude. Oremos. Señor, qué ilustrativo y qué encarnado es este dilema, esta historia de Job. Nosotros sabemos que lo que él vivió no fue una cosa fácil. Tratamos de entender su respuesta, pero tratamos de descubrir qué había detrás de su justificación y del concepto de retener su integridad. Pero admiramos la vida de este hombre que en medio de todo, a pesar de las presiones y las piedras que le tiraban sus amigos, él pudo mantenerse viendo al Señor. Y yo sé que muchos tal vez los han vituperado, calumniado, les han hecho injusticias en la vida. Y yo pido por todos estos hermanos, amigos, familia, líderes que han tenido alguna decepción, una pérdida, una tristeza, un agobio en su alma y no han podido decir nada. Pues Job nos invita a llorar, a llevar nuestra causa al trono y decirle, Señor, no entiendo. Estoy aferrándome, lo único que tengo es a lo que yo creo que es lo que soy. Sin embargo, creo que voy a tener que empezar a depender ciegamente de ti y no en mí mismo. Creo que esa va a ser una de las enseñanzas de este libro. Pido que les bendigas a todos, les ayudes, les fortalezcas y que, Señor, también bendiga su heredad, bendiga su provisión, bendiga, Señor, su trabajo y al que no tiene, que le prosperes para que pueda llevar alimento a su casa y también traer la provisión a la iglesia. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús, junto a tu pueblo, y todos decimos amén y amén. Dios les bendiga y hasta la próxima. Nos vemos para poder ver la octava parte, que creo que ya vamos a entrar a la recta final de este libro, pero mientras eso llega, que Dios le bendiga ricamente y hasta la próxima de nuestra serie. Amén. Hermanos, Dios ha dejado su voluntad a través de las letras que podemos leer. Cada nación, cada tribu, hermanos, cada ser humano tiene la bendita palabra de Dios en todos los idiomas que el Señor ha dejado que se desarrollen. Y hermanos, tenemos que encontrar la verdad en esa palabra. Seguimos estudiando el libro de Job, la vida de Job, y damos gracias, hermanos, que el Señor en su palabra dice que Él prueba al justo, y tenemos que encontrar esa delicia cuando el Señor se decide a probar el justo, cuando Él dice, llevan la justicia de mi Hijo, y quiero probar que esa justicia esté actuando, que esté en cada vida. Así que, hermanos, la vida de Job no nos va a seguir sorprendiendo, nos va a dejar una gran enseñanza, ¿verdad? Porque Job también, como fue probado, fue levantado, hermanos, ¿verdad? Así que damos gracias a Dios por esta noche, hermanos, e invitándoles que se mantengan esta semana de ayuno y oración en la búsqueda, buscando la misericordia de Dios, buscando el poder también. Porque cuando buscamos la misericordia, el poder de Dios viene en nuestras vidas para hacernos caminar con fe, con esperanza y ser luz y sal para esta tierra, hermanos, para que podamos ser portadores de la verdad, portadores de esa luz, ¿verdad? Que la luz es la misma palabra que cuando sale de alguien de nosotros, esa palabra lleva vida, tiene el poder de mostrar las tinieblas
y así es el poder de la luz. Entonces, hermanos, el Señor les bendiga, les esperamos a todos en la iglesia. El jueves también las mujeres tienen su estudio, así que hasta pronto, iglesia. El Señor sea con ustedes. Hasta pronto.